Muy bien, hermanos, feliz sábado para todas y todos. Bienvenidos a los servicios de este sábado, a las personas que están aquí presentes, también a los que están conectados con nosotros. Estamos teniendo doble transmisión por el servicio de live stream de la iglesia y también por Facebook Live. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a comenzar estos servicios de hoy. Vamos a disponernos con alegría, con ganas de alabar a nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a comenzar cantando el himno número 144. Himno número 144 que tiene por título Todo irá bien. Sangre fuimos comprados y por gracia liberados, por su brazo protegidos, todo ha de ir bien. Aunque en aflicción estemos, todo irá bien. Plena es nuestra salvación, todo va bien. Felices en Dios confiados, fecundos y en Cristo estamos, por su Espíritu guiados, todo ha de ir bien. Nos espera un gran mañana, todo irá bien. Por fe la aflicción cantamos, todo va bien. En el Padre esperando, todo apuro atendiendo, pues en vida o en la muerte, todo ha de ir bien. Muy bien, vamos ahora al himno número 190. Los que tengan himnarios, por favor, acompáñenme allí. Y vamos a cantar el himno Ya no tardará. Tardará que en el mundo haya paz, que cese el dolor, no tardará. Ya no tardará cuando el mundo verá belleza brotar, no tardará. En paz la oveja y león morarán, el tigre y el cabrito también, el oso y el lobo amigos te serán. Pequeño, ya no tardará. Ya
manos en paz no tardará. Ya no tardará cuando el niño reirá en todo lugar, no tardará. En paz la oveja y león morarán, el tigre y el cabrito también, el oso y el lobo amigos te serán, pequeño ya no tardará. Muy bien, qué bello himno es ese. Vamos a cantar como último himno de esta primera parte el himno número 31. Otro himno muy hermoso. Vamos a alabar a nuestro Dios con el himno Misericordioso Dios. Después de este himno le pido a nuestro hermano Rodolfo Sierra que tenga la oración inicial. Cantemos el himno número 31. Misericordioso Dios, ten de mi piedad, borra mi iniquidad, tenme compasión, límpiame de mi pecado y lava mi maldad. Te imploro el perdón de mi transgresión. Contra ti solo he pecado, sé que transgredí. Reconozco que eres tú, recto al juzgar. No veas mis pecados, borra ya mi mal obrar. Y un limpio corazón crea tú en mí. No me arrojes de tu lado, por favor, Señor, ni tu Santo Espíritu me quites, Señor. Vuelve a mí el gozo que tu salvación me da, y tu limpio espíritu me conservará. No es sacrificio lo que quieres de mí hoy, y con holocaustos no te deleitarás. Mi espíritu contrito es lo que te doy. Al de humilde corazón no despreciarás. Amantísimo Padre y misericordioso Dios, que habitas en la eternidad, gracias te damos este grupo de tus hijos por permitirnos una vez más estar aquí en tu presencia en este día sábado, en esta santa convocación. Te pedimos por favor que tu presencia esté en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, guiándonos a la verdad. Bendícenos, Señor, en este día. En toda la ancha faz de la tierra te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos.
Ya que se acerca la Pascua, hoy quería tener un muy corto mensaje acerca de un proceso que debemos estar haciendo constantemente en nuestras vidas, pero que cuando se acerca la Pascua es algo que es indispensable para poder guardarla como es debido. Quiero que vayamos de una vez a nuestra primera escritura de hoy. Está en Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, el versículo 19. Está hablando precisamente de la Pascua, de la Cena del Señor. Dice, así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para los que tienen la aprobación para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Ahora vamos al versículo 21. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. El apóstol Pablo dedicó su vida a ser siervo de Cristo y estableció muchas iglesias, pero parece que ninguna le dio tantos problemas como esta iglesia de Corintio. Se dio cuenta que muchos en esta iglesia eran carnales y habían descuidado ese don de salvación que Dios ofreció a través del sacrificio de Jesucristo. Aquí Pablo los está reprendiendo y los reprende enérgicamente por no examinarse de forma adecuada, considerando esa importancia fundamental que tiene la Pascua y el sacrificio de Jesucristo. Y nos habla de que algunas personas, algunos miembros de esa congregación ya habían enfermado, e incluso algunos habían fallecido por tomar la Pascua indignamente. Eso lo dice en el versículo 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Tenemos que examinarnos constantemente en nuestra vida, es una gran recomendación, pero especialmente en estos días antes de la Pascua, de esta ceremonia tan importante. Nunca debemos permitir que en nosotros esté la actitud de las personas de la iglesia de Corinto. Ahora en Corintios 2, en 2 de Corintios 13, Pablo nos exhorta a hacer precisamente este examen. En el versículo 5 del capítulo 13 de 2 de Corintios dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Nos conviene tomar en cuenta este fuerte lenguaje que usó Pablo y asegurarnos de estar preparados para la Pascua de una manera que sea agradable para Dios. Esta palabra examinar se refiere a una autoinspección profunda, a mirar por dentro de cada uno de nosotros qué es lo que hay realmente en nuestra vida y en nuestro camino como cristiano. Quiere decir hacer un inventario de nuestra vida, un inventario espiritual, si se quiere. Y esta tarea es algo por lo que pasamos cuando estamos próximos a bautizarnos. A las personas que estén en ese proceso actual de bautismo, se nos insta constantemente a hacer ese proceso de autoexamen. Y próximos a la Pascua también es algo que debe estar constantemente en nuestra vida. Hacernos las preguntas, ¿cómo vamos en nuestro camino cristiano? Si nuestra forma de vivir es realmente un testimonio, es una forma de mostrar amor y de agradecimiento por ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. En este profundo autoexamen es cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios
y que necesitamos dar media vuelta, alejarnos del pecado, seguir en ese camino de justicia y esforzarnos por caminar detrás de los pasos y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos da como regalo en el bautismo el perdón de todos nuestros pecados y la presencia de Él y de su Hijo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Nuestros pecados pasados cuando nos bautizamos son borrados, pero siguen defectos en nosotros, seguimos pecando. Y Dios obra en nosotros como un maestro alfarero y nos ayuda a mejorar, pero por esto es necesario que estemos constantemente haciendo este autoexamen. Y en ese autoexamen nuestros objetivos deben ser dos. Debemos tratar de identificar las áreas en nuestra vida que necesitan cambiar y pedirle al Padre Eterno que nos ayude en esas áreas, que trabaje con nosotros. Como dice en Efesios 4:22, debemos esforzarnos por despojarnos de ese hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Porque después incluso de quedar limpios de pecado por medio del bautismo, el Eterno espera que nosotros sigamos luchando y que continuemos luchando y avanzando para vencer. Y un segundo objetivo de ese autoexamen es reflexionar que realmente estamos dentro de la fe. Es un examen buscando probar en nosotros algo, probar que estamos en esa fe. Crecer en confianza, ser conscientes de que hemos cambiado y esforzarnos constantemente con todo nuestro empeño por caminar tal como Cristo caminó. Que la palabra de Dios sea nuestra guía constante. Cualquier mejora que tengamos en una de estas áreas que en nuestro examen hayamos identificado, nos confirma que Dios está obrando en nosotros. Y es fácil acercarnos a Él, a nuestro Padre, cuando tenemos la certeza de que le estamos agradando. Pero este autoexamen no se debe hacer solo durante la Pascua. Es importante durante todo nuestro proceso de conversión y durante todo nuestro camino cristiano. Es importante que pasemos tiempo meditando en lo frágiles, en lo imperfectos, en lo incompletos que somos si no tenemos una conexión personal y profunda con Dios. Y también en cómo su perdón es el que nos llena de esperanza y el que nos da alivio, y el alivio de saber que estamos en el camino correcto, que no estamos andando pasos vanos. Este autoexamen no puede ser algo en lo que pensemos unos pocos minutos, estamos en un bus, estamos dirigiéndonos a algún lugar. Tiene que ser un proceso que tenga tiempo exclusivo y que sea algo minucioso. Por ejemplo, ahorita para la Pascua no es suficiente que en el momento en el que estamos sentados esperando el inicio de la ceremonia estemos reflexionando sobre eso. Es importante, pero este autoexamen necesita un tiempo específico, necesita ser un proceso más largo, más intensivo, si podemos usar esa palabra. Y en esta preparación para la Pascua es necesario que busquemos la presencia de Dios. Es importante que antes de la Pascua tomemos un día de oración, un día de ayuno. Recordemos que el ayuno nos refuerza ese sentido de humildad y nos recuerda lo mucho que necesitamos a Dios. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener cuando estamos haciendo ese proceso de autoexamen. Y ese autoexamen para participar en la Pascua. Y en ese ayuno, en esa oración, es importante que con sinceridad le pidamos a Dios que nos revele nuestras faltas. Sabemos que Dios nos da su salvación por gracia, pero necesitamos tener esa seguridad en su amor. Él nunca nos deja solos, nunca nos abandona. También es importante que tomemos la palabra de Dios como una guía. Hagamos planes de estudios específicos antes de la Pascua para evaluar nuestra vida espiritual. Reflexionar constantemente y con profundidad
sobre lo que leemos en la palabra de Dios, para ver si estamos a la altura de ella, para ver si podemos tomar esa Pascua dignamente. Debemos repasar la ley de Dios, repasar sus mandamientos, pensar si los estamos guardando con fidelidad. Hay ciertas escrituras que nos pueden ayudar a reflexionar en este autoexamen. Por ejemplo, Gálatas 5, 22 y 23, en donde se describen los frutos del Espíritu. También podemos leer las escrituras opuestas, llamémoslo así, como Gálatas 5, 19 y 21, donde se describen las obras de la carne, y Proverbios 6, 16 al 19, donde se mencionan los 7 pecados que Dios odia. Entonces, en este autoexamen debemos preguntarnos honestamente si tenemos en nuestra vida, si están en nuestro camino alguna de estas actitudes y comportamientos. También estudiar con profundidad el carácter de Jesucristo, su compasión, sabiduría, su amor, su sumisión a Dios. Y preguntarnos si tenemos o no esas cualidades que tenía nuestro Señor. También podemos meditar en Miqueas 6:8, en donde se presenta, Dios nos resume cómo quiere que vivamos. Pensar en todas las formas en las que podemos mostrar misericordia, tener humildad y cómo podemos mejorar estos aspectos. También tenemos que pensar en cuáles son los motivos de nuestras acciones, de nuestros comportamientos. Porque no solo las acciones son prueba de que nuestros corazones o mentes están en donde deberían estar, porque podemos estar obedeciendo a Dios y sirviendo a los demás por motivos equivocados, como tratar de encajar en un grupo, en la congregación, o quedar bien ante los ojos de los demás, o simplemente por una obediencia ciega. Debemos analizar los motivos por los que estamos en este camino y los motivos por los que estamos haciendo las cosas bien, que sean por las razones correctas, por amor a nuestro Creador, por amor a Cristo, a su sacrificio, porque queremos honrarlos mediante la forma en que vivimos nuestras vidas y porque estamos verdaderamente convencidos de que el camino de Dios es la mejor manera de hacer las cosas. Vamos a Romanos 3:23, es la última escritura de este mensaje. Romanos 3:23 nos dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos tenemos falencias, todos tenemos fallas, todos cometemos pecados. Sin embargo, tenemos que recordar que Dios no espera que venzamos solo con la fuerza humana, solo con nuestro esfuerzo. Es importante que hagamos nuestra parte, es importante que demos de nosotros. Pero Dios es la garantía y la piedra angular de nuestro proceso de conversión. Él es el quien nos enseña, quien nos guía en nuestro desarrollo espiritual y quien nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a vencer. Lo que más necesitamos examinar son nuestras actitudes y qué tan dispuestos estamos para permitir que Dios sea quien haga ese proceso de conversión en nosotros. Qué tan dispuestos estamos a mantenernos en la sumisión a nuestro Padre. Durante esta autoevaluación, ya sea que estemos examinando nuestros pecados o el avance en el progreso espiritual que hayamos tenido, nuestros cambios, nuestras mejoras, debemos recordar que Dios es ese alfarero y nosotros somos la arcilla, somos la masa. Él nos promete que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Entonces, en estas verdades importantes, en estas verdades valiosas y preciosas son las que debemos reflexionar mientras nos preparamos y nos examinamos para la Pascua. Ese era el mensaje que tenía hoy para ustedes. Vamos a ponernos de pie nuevamente, por favor.
Vamos a cantar el himno número 158. Que tiene por título Al Dios de Abraham. Al Dios de Abraham, dada su nombre honor, quien fue y es y quien será siempre igual. Nuestro eterno Dios es el supremo creador, el primero y el último, el eterno Dios. Su Santo Espíritu se mueve por doquier, por profetas habló y aún nos habla hoy. Fundada está su ley, sin cambiar siempre perdurará. Grabada en el corazón del hombre fiel. El Dios que Abraham honró, con nosotros está. Él fue y es y nuestro Dios siempre será. Y al su reino venir, cantaremos juntos con Abraham canciones de alabanza a Dios en todo lugar. Tomemos asiento, hermanos, por favor. Para hoy no tengo realmente muchos anuncios. Hay dos principales. Recordarles que las fiestas de Dios incluyen 7 sábados anuales, 2 en panes sin levadura, otro en Pentecostés, otro más en trompetas, otro en expiación, otro en tabernáculos y otro en el último gran día. Son 7 sábados anuales por todos, y en todos esos sábados recogemos una ofrenda. Es decir, que la primera ofrenda de este año será en los servicios del martes 23 de abril, primer día de panes sin levadura. A propósito, como una excepción a nuestra normalidad, esos servicios del martes 23 de abril serán a las 2:30 de la tarde. Tengan en cuenta que es día laboral para salir de casa un poco más temprano. También para recordar el horario de la Pascua. El domingo a la caída de sol, es decir, mañana, vamos a empezar la ceremonia a las 6:10 de la tarde. Es muy importante que al llegar, y que lleguemos con suficiente tiempo, guardemos la compostura y la reverencia apropiada cuando uno llega a un velorio. Es la conmemoración de la muerte de nuestro Señor. Lo mejor es leer los pasajes pertinentes del tema de la Pascua en nuestros asientos, evitar conversaciones en tono muy alto o saludos muy efusivos. No olviden, por favor, traer sus Biblias y traer la toalla, y no necesitamos himnario. Esos eran los 2 anuncios que tenía para hoy. A continuación los dejo con nuestro hermano Rodolfo Sierra para el mensaje central. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Espero estén teniendo un excelente día de sábado. Bueno, ya estamos prácticamente a las puertas
de celebrar la primera fiesta de Dios para este año 2024. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento por la transmisión. Bueno, se supone que deberíamos estar hablando, ¿no?, acerca de lo que está ocurriendo en el mundo, sobre el Estado de Israel, Irán y demás. Pero en realidad es pertinente en este momento. Creo que lo más interesante es abarcar algo referente a las fiestas, obviamente. Es lo que Dios nos está llamando a hacer. Las profecías y los acontecimientos del mundo tendrán su momento. Y a propósito, siempre no es casualidad que antes de las fiestas siempre ocurran cosas en el mundo. Es como si el enemigo se molestara en realidad y trata de hacer que el mundo se revuelva de alguna manera. Y siempre lo estamos notando. Así que no es casualidad que esté ocurriendo los rumores de guerra en el mundo precisamente días antes de entrar en la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura. Hoy voy a abordar un tema que está relacionado obviamente con las fiestas. El tema se titula El Ministerio de la Reconciliación. El Ministerio de la Reconciliación. Vamos a leer la cita donde está exactamente esas palabras. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a 2 Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, analicemos que esta frase de la Escritura habla de una reconciliación. Prácticamente lo menciona 4 veces el apóstol Pablo. Y entonces nos explica que hemos sido reconciliados con Dios, pero no por nuestras propias obras, sino por medio y a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, que es precisamente la muerte de nuestro Señor, la que vamos a conmemorar próximamente. Y también habla que esa reconciliación es un ministerio, es decir, ¿a qué se refiere la palabra ministerio? Simplemente es una obra a hacer con los demás, una función, una tarea. Y reconciliación, ¿qué significa? Hacer la paz. ¿Con quién? Con quien está en contra. Obviamente, para que exista una reconciliación, primeramente debía existir unidad. Y luego una separación.
una división. Y entonces, sí, podríamos hablar de reconciliación. Antes había armonía, pero esa armonía se perdió, se quebró. Y entonces fue necesario volver a unirnos. Eso es la reconciliación, hacer la paz. Así que Dios estaba en Cristo Jesús haciendo la paz con todos nosotros. Pero no solo llega hasta ahí el ministerio, sino que nos dice el apóstol Pablo que esta es una palabra que nosotros, el pueblo santo, tiene que comprender para ser embajadores de esa palabra. Tenemos que ser embajadores de la reconciliación con Dios. Para ser embajadores, es decir, representantes de Dios, en cuanto a la reconciliación, tenemos que entender primero de qué se trata eso. No podemos hablarle a otro acerca de esta palabra si no la entendemos bien, con claridad. Así que, prácticamente el mensaje que traigo hoy, voy a tratar de resumir el ministerio de la reconciliación en 4 puntos sencillos, pero fundamentales. Así que vamos a empezar con el primer punto acerca del ministerio de la reconciliación. El primero es la reconciliación de todas las cosas. La reconciliación de todas las cosas. Nos estamos refiriendo precisamente a la creación, a la naturaleza. ¿Cómo así? ¿Cómo se entiende esto de que existe una reconciliación de Dios con su creación? Bueno, si nos vamos a Romanos, la carta de Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, el verso 21, se nos dice aquí, hablando acerca de la creación, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo así que esclavitud de corrupción? Cuando se habla de esclavitud de corrupción, se está refiriendo a una ley de decadencia, a una ley de muerte, temporalidad de las cosas. ¿Y en qué momento apareció eso? Recordemos que Dios, cuando crea, no crea en vano, sino que lo hace bueno y perfecto. Pero obviamente hubo un momento en que aparece una ruptura en la creación. Y todos nosotros sabemos a qué se debió o cuál fue la causa. No fue por la creación misma, no fue por la tierra misma. Fue a causa del hombre, al desobedecer el mandamiento de Dios. En ese momento en que el ser humano, Adán y Eva, decidieron romper la armonía que existía con Dios y su creación, entonces son expulsados del jardín y no se les permitió el acceso. En ese momento la tierra entró en un periodo de decadencia. Aparece entonces esa ruptura o esa brecha. La creación comienza un periodo de corrupción, que significa muerte.
Eso es lo que la ciencia entiende como la entropía. Todas las cosas tienden a desaparecer, a morir. Es obvio. Es una ley natural en todos. En la naturaleza, en los seres vivos y en los no. Todo tiende hacia la decadencia, la corrupción, la desaparición. Esa es una ley natural. Pero las cosas tenían que cambiar. Y de alguna manera Dios tenía que resolver eso. Porque es su creación. Y Dios no nos iba a abandonar de esa manera. Algo había que hacer. Y por supuesto, Dios toma la decisión de sanar esa herida, de resolver el problema y de volver a la creación su armonía original. Hermanos, la esclavitud de corrupción es una ley de muerte. Y nosotros no estamos exentos de eso. Y Dios no está en este momento quitando esa ley. Para entenderlo mejor, nosotros no estamos siendo librados de la ley de corrupción, es decir, la esclavitud de corrupción, que es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos vamos a morir. Tarde o temprano, todos morimos. Ninguno se ha escapado de la muerte hasta ahora, ni siquiera Jesucristo. Jesucristo también murió. Y murió por muchas razones, pero la más importante, para rescatarnos de la muerte eterna, que es diferente. Aquí cuando hablamos de la esclavitud de corrupción, nos estamos refiriendo a lo físico, a los elementos físicos. Por tanto, nuestro cuerpo biológico está bajo la ley de la corrupción, es decir, la esclavitud de la muerte. Y nosotros no estamos siendo librados de esa ley. Es un tipo de esclavitud, por así decirlo. En Colosenses leemos algo al respecto. Vamos allá. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1, 20. Y por medio de él, refiriéndose a Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Las que están en la tierra, ahí mismo está la respuesta, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí vemos que Dios ha reconciliado su creación, es decir, las cosas terrenales con las cosas celestiales, y las reconcilió a través de la muerte de Jesucristo. Pero en este momento no estamos viendo que la creación haya sido libertada de la corrupción, porque lo que vemos es que el clima y todas las cosas de la naturaleza están constantemente en peligro hacia un desequilibrio por causa del hombre. Sin embargo, la reconciliación ya se dio. No obstante, lo que hoy vemos o lo que ahora vemos está sujetado a esperanza. A esperanza. Es decir, llegará un momento en que la creación será cambiada o restaurada. De igual manera, nosotros que estamos sometidos a esta ley de la muerte, también seremos libertados de esa esclavitud.
En este momento estamos bajo la esperanza de que en algún momento dejemos este cuerpo carnal, porque ni la sangre ni la carne pueden heredar el reino de Dios. Imposible. Así que en este momento estamos bajo una ley de la muerte, porque todos morimos. Tarde o temprano nuestro cuerpo desaparece. Esa es una ley y no podemos escapar de eso. Y la creación también tiende a la corrupción. Sin embargo, la esperanza que Dios nos da es firme, porque dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, aunque la creación, el estado físico de las cosas, está esclava de la muerte, aún así ya hemos sido reconciliados con Dios, para que, esperando, aguardemos el momento en que se manifieste los hijos de Dios, que evidentemente será el retorno de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, la reconciliación de todas las cosas ya se hizo. Y lo que estamos esperando es que Dios, a través de Jesucristo, restaure todas las cosas. Vamos al punto número 2. La reconciliación con la humanidad. La reconciliación con la humanidad. Como hablamos de reconciliación, entonces, ¿en qué momento se produjo esa ruptura? ¿Acaso había unidad entre la humanidad y su creador? Por supuesto que sí. Antes de pecar, la primera pareja vivía en armonía con su creador. Leemos en Génesis que Dios se paseaba por el huerto. No había problema. No existía ningún tipo de división entre el hombre y Dios. Sin embargo, a causa de la desobediencia de Adán, entonces aparece esa ruptura. Se quiebra esa armonía y entonces todos quedamos bajo una ley, que es la ley del pecado. Es otro tipo de esclavitud. Vamos a leer lo que nos dice Romanos en el capítulo 3. Romanos capítulo 3, ya lo leímos en el primer mensaje. Vamos a comenzar con el versículo 22 de Romanos 3, 22 y 23. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí está abarcando a toda la humanidad. Verso 23. Por cuanto todos, sin excepción, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Evidentemente existía esa ruptura. Era imposible que el ser humano pudiese acercarse a Dios. Había una barrera, un muro que no podía ser traspasado. Eso, obviamente, esa ruptura o esa división la crea precisamente el pecado. Porque Dios no puede habitar en el pecado. Y es imposible que Dios peque. Por lo tanto, hay una esclavitud. Ya vimos una primera esclavitud, que es la esclavitud de la corrupción. Todos morimos. Pero esta es otra esclavitud. Y es la esclavitud de pecado. Es diferente. La primera esclavitud tiene que ver con las cosas físicas, los elementos de la naturaleza. Pero esta segunda esclavitud de pecado es espiritual. Tiene que ver con la mente, con los pensamientos, con las acciones, con las aptitudes,
con los deseos, gustos, etcétera, etcétera. Es una esclavitud de pecado. ¿Estamos sometidos a ese tipo de esclavitud? ¿Será que estamos sometidos o estamos bajo esa ley de pecado, igual que la ley de muerte? En Colosenses, capítulo 1, el apóstol Pablo también aborda este tema. Colosenses, capítulo 1, verso 21 y 22. Dice, vamos a leer el de Colosenses 1, el verso 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ya lo leímos, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, es obvio que los que han aceptado por fe la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos esclavos del pecado. Hemos sido reconciliados con Dios en espíritu, no en la carne. La carne no tiene que ver con eso. Pero ya no estamos bajo la ley del pecado, porque ha sido limpiado y lavado por la sangre de Jesucristo. Es muy diferente a la esclavitud de corrupción, ley de la muerte. La esclavitud del pecado es la ley del pecado. Una persona o un miembro que constantemente esté practicando el pecado, dice la Biblia, que está sometido al pecado. Pero los hijos de Dios están siendo llamados a ser libres de esa esclavitud. Los israelitas eran esclavos de Egipto y del faraón mientras estaban allí. Pero Dios los libra de esa esclavitud, los saca de Egipto. Y entonces quedan libres de ese yugo, de ese sometimiento. Los hijos de Dios, de igual manera, hemos sido librados de la esclavitud del pecado cuando Dios nos ha sacado del mundo y nos ha librado de las garras del enemigo, Satanás, el faraón. Nos ha sacado de allí. Hemos sido libres. Ya no somos esclavos del pecado. Así como Israel ya no fue, una vez sale de Egipto, esclavos del faraón. Sin embargo, lo que nos narra la historia de los israelitas que salen de Egipto es que a pesar de que ahora eran libres en el desierto bajo dirección de Moisés, ¿qué pasa cuando Moisés sube a la montaña y se demora 40 días? El pueblo se extravió y entonces erigieron un becerro de oro y comenzaron a adorar a ese ídolo. ¿Qué ocurre ahí? A pesar de que Israel ya no era esclavo de Egipto, sigue siendo esclavo del pecado. Ahora es una esclavitud mental, porque una y otra vez se quejan contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto si allá éramos felices? En otras palabras, allá comíamos de todo. O mejor, hubiésemos muerto allá. Había lugar, un cementerio donde podríamos descansar. Acá no, estamos en el desierto. Su mente estaba en Egipto todavía.
y adorando a un becerro. Eso es una esclavitud mental, una esclavitud espiritual, totalmente. Así que no se necesita estar atado de brazos y de pies para ser esclavo, cuando la mente lo está. Es terrible esa condición. Y precisamente Dios tuvo que dejar esa generación completamente en el desierto durante 40 años, porque a pesar de que habían salido de Egipto, seguían siendo esclavos de mente, de espíritu, y no salieron de esa condición. Murieron en su mayoría en el desierto. Fue la nueva generación la que entró en la tierra prometida. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esto de la esclavitud del pecado tiene que ver con la ley del pecado. Y ya nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y cada año renovamos ese pacto. Y cada año somos reconciliados una vez más con Dios. Cuando tomamos la Pascua. Es el momento. En Romanos, capítulo 5. En Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, verso 10. Dice acá el apóstol Pablo. Porque si siendo enemigos, si antes estábamos enemistados con Dios, había una separación. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No es que vamos a ser reconciliados después, no. Ya hemos sido reconciliados con Dios a partir de la muerte de Cristo. Toda la humanidad ha sido reconciliada con Dios, solo que una parte está entrando en la promesa de Dios, los que Dios ha llamado. Pero el resto de la humanidad vendrá su momento y su oportunidad. Pero ya hemos sido reconciliados con Dios, porque la muerte de Cristo abarca a toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último que nazca. Todos. Vamos ahora con la tercera reconciliación, que tiene que ver con la reconciliación de dos pueblos. Reconciliación de dos pueblos. Antes se veía a la humanidad como una sola, en el principio de los tiempos, en la antigüedad. Sin embargo, llega un momento en que hay una separación de entre las naciones. Y esa separación la hace Dios. Comenzando desde Abraham, comienza el llamado hacia una nación diferente. Un pueblo distinto al resto de las naciones. Obviamente el pueblo de Israel. Y mantuvieron la verdad de Dios, las leyes de Dios, los pactos de Dios a través de mucho tiempo, hasta que aparece Jesucristo. Entonces, toda la ley y los profetas eran exclusivamente del pueblo de Israel, y más nadie tenía acceso a ello. Sin embargo, esa división entre los pueblos, esa división entre las naciones fue sanada. Esa ruptura entre Israel y los demás pueblos, que la Biblia lo nombra como los gentiles. Los gentiles abarcan todas las naciones, pero Israel era un pueblo distinto, el pueblo de Dios, el pueblo que fue llamado y escogido por Dios mismo. Pero había una gran diferencia con el resto de las naciones.
Tanto así que los israelitas, los judíos, despreciaban a los que no eran israelitas. Había un cierto desprecio. Incluso los gentiles ni siquiera tenían derecho a entrar al templo. Solo a un patio o a un sector, no más. De ahí no podían pasar. Y si querían pertenecer al pueblo, tenían que entrar a los pactos, y uno de ellos era la circuncisión. Tenían que circuncidarse para poder entrar. Y obviamente los gentiles estaban alejados de las promesas, porque todas estaban concentradas en un solo pueblo, el pueblo santo de Israel. Sin embargo, esa ruptura, esa brecha que dividía a las naciones, fue sanada. En Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo nos dice acá, en Efesios capítulo 2, comenzando con el verso 14, vamos a leer hasta el 19. Efesios 2, 14 al 19. Por tanto, Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesucristo. Que de ambos pueblos, tanto gentiles como judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una división, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí misma de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y esos mandamientos y esos preceptos que habla ahí no se refiere a la ley de Dios. Eso no fue abolido. Se está refiriendo a los mandamientos que hacía la división entre los judíos y los gentiles. Verso 16. Y en medio de la cruz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los gentiles, que estábamos lejos, y a los que estábamos cerca. 18. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya Dios quitó esa pared de división. Mediante la muerte de Cristo hemos sido reconciliados. Y ahora no existe un pueblo exclusivo que tenga las promesas de Dios, sino que ahora existe un pueblo santo que está conformado tanto por israelitas como por gentiles, pero ahora es un pueblo espiritual, ya no tanto físico. Eso lo cambió Jesucristo. Así que esas leyes que prohibían a los gentiles hacer parte de los pactos, ya no tiene acción ahora. Cualquier persona que haya sido llamada por Dios entra a ese pueblo santo, porque esa ruptura fue eliminada en la muerte de Jesucristo. Y hemos sido reconciliados con Dios para pertenecer a un solo pueblo santo. No hay libre ni esclavo, no hay judío ni griego. Nada de eso tiene que ver, no importa la raza, no importa el color, no importa la edad, no importa el idioma. Nada de eso importa. Lo importante es que entremos en paz o a la paz que Dios nos ha llamado. Ya hemos sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, no tenemos que estar afanados, como he visto por ahí en algunos, si tenemos sangre o hacemos parte de los israelitas físicos. O tenemos entonces que estar buscando a ver si nuestros parientes cercanos
de alguna manera pertenecen a los judíos? ¿O es que alguno de nosotros pertenece al pueblo israelita que está esparcido entre las naciones? Eso no es lo importante. Aquí el pueblo santo es espiritual, no físico. Hay una parte de las profecías que tienen que cumplirse en Israel. Sí. Pero el pueblo de Dios, el pueblo santo, es completamente espiritual. Así que no tenemos que tener ninguna duda de que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Vamos ahora al cuarto punto, que es la reconciliación con el hermano. Algo que parece sencillo. Por eso partí de lo general a lo particular. Algo que parece tan sencillo, ¿no? La reconciliación con el hermano. En Mateo 5. Esto es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso del 23 al 24. Mateo 5, del 23 al 24. Aquí está Jesucristo hablando precisamente a la paz con nuestros hermanos. Dice el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda primero y anda, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos ya a las puertas de Panes sin Levadura y tenemos que presentar la ofrenda. ¿Cómo estamos con nuestros hermanos? ¿Tenemos algo contra nuestros hermanos? ¿Contra algún hermano? ¿Tenemos algo en contra? Si mi hermano tiene algo contra mí, como dice aquí, es porque yo le he ofendido de alguna manera. Así que ahí hay una enemistad, hay una división con mi hermano. ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Dios? ¿Cómo voy a presentar mi ofrenda a Dios si estoy enojado con mi hermano o si mi hermano está enojado contra mí? Esa ofrenda no se acepta. Así lo dice Cristo. Y el mandamiento es ofrendar. Porque Jesucristo no dice ve y anda primero. No, le dice deja tu ofrenda aquí. La ofrenda es fundamental. Es un mandamiento. Y hay que cumplir el mandamiento. Pero también es importante cumplirlo en paz con mi hermano. Yo no puedo estar en enemistad con ningún hermano. Cuando hablamos de hermano, nos referimos a la familia santa de Dios. Porque en el mundo, el prójimo, podemos tener muchas enemistades. Pero eso es otra cosa. Alguien puede enojarse conmigo, por ejemplo, en el trabajo. Se pueden enojar conmigo porque el martes que viene yo estaba comprometido a una izada de bandera, tenía que presentar la orquesta en una presentación pública. Pero yo tengo que estar obedeciendo a Dios primeramente. El mandamiento, guardar ese día santo. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa presentación? Será en otra ocasión. Entonces, el que dirige la función se enoja conmigo. ¿Tengo yo culpa de eso? No. Y Jesucristo advirtió, el mundo os aborrecerá por mi nombre. Así que no nos preocupemos que el mundo nos odie. Y no tenemos que ir a reconciliarnos con el vecino, con el compañero de trabajo, aunque sean cosas sensibles, y lo podemos hacer, pero no es un mandamiento para presentarnos delante de Dios. El mandamiento es con el hermano. Se refiere a la familia santa. No podemos entre nosotros como cuerpo espiritual estar con enemistad. No podemos presentar ofrenda si eso está ocurriendo. Ya Dios nos dio el ejemplo. Él se reconcilió con todos nosotros. Y entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Importante meditar en esto.
antes de presentar la ofrenda. Hay un ejemplo muy hermoso que todos conocemos. Génesis. Acerca de esto. Génesis, capítulo 50. Aquí hay una descripción de lo que ocurrió con José y sus hermanos. Ya Isaac había muerto y Jacob habitó en medio de José en Egipto con sus hijos. Entonces Jacob también muere. Y los hermanos tenían esa espinita en el corazón. Porque a pesar de que José los aceptó y los bendijo, cuando muere su padre, entonces ellos están preocupadísimos. Porque estaban pensando que José iba a tomar venganza ahora que no estaba el padre. Estaban preocupados. Ni siquiera tenían, digamos, la determinación de presentarse personalmente, dar la cara a José. Ellos tenían miedo. Génesis 50, vamos a leer el versículo 17, dice: así diréis a José. Ellos mandaron mensajeros a José, no se habían presentado ante él. Tenían vergüenza, versículo 17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ya José había perdonado a sus hermanos hace rato. Sin embargo, no había armonía entre ellos, porque una de las dos partes, todavía estaba con ese pensamiento. José ya había perdonado, pero ellos estaban preocupados de que no fuera así. Versículo 18. Cuando esto ocurre, entonces ellos se presentan. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él en estado de humillación. Y dijeron: henos aquí, por tus siervos tuyos. Es decir, se estaban ofreciendo a ser esclavos de José, si de alguna manera eso permitía que él los perdonara. Versículo 19. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. A veces nosotros creemos que nuestro hermano nos perdonó o no nos perdonó. Tenemos que salir de la duda. Tenemos que llenarnos de valor, así nos dé pena, vergüenza, lo que sea, porque es un mandamiento. Tenemos que reconciliarnos con el hermano. No podemos dejar las cosas así. Así sea uno solo, que ya es mucho, porque a paz nos llamó Dios. No, pero yo vivo acá y mi hermano vive en otra ciudad, está lejos, no hay problema. ¿Seguro? ¿Qué tiene que ver las distancias? Nada. Entonces, es nuestro deber reconciliarnos primero con los hermanos y luego sí presentar ofrenda a Dios. Entonces, en este momento, antes de tomar la Pascua, ¿cómo estamos? Ya hicimos nuestro examen, nuestro autoexamen. Ya meditamos. Ya limpiamos. ¿Cómo estamos? La invitación es a permanecer en la paz con Dios. Esa es la invitación. Sin embargo, nosotros tenemos tendencia, porque somos carnales aún, a pecar. Porque el problema del pecado es algo que nos toca a todos. Hay un personaje en las redes sociales, un joven, que está constantemente sacando videos todos los días. Y él dice: hoy es el día número 5 sin pecado.
Y entonces habla acerca de lo que ocurrió durante el día. Al otro día hace otro video y dice, hoy es el día número 6 sin pecado. ¿Bien? Uno se puede preguntar, pero ¿quién me asegura de que tú no estás pecando? Pues uno puede decirlo con su boca, pero ¿quién puede inspeccionar tu mente? El pecado, hermanos, es algo tan fuerte que se desplaza por múltiples escenarios. El pecado no solamente es obrar, hacer algo malo. También es pensarlo. También es hablarlo. Una ofensa hablada es pecado. Un pensamiento malintencionado es pecado. Y hay pecados incluso que se salen de nuestras manos. Pecados que no conocemos como tal, como lo dice el salmista. Pecados ocultos. Está en todas partes. Entonces, ¿quién nos puede hacer limpios de pecado? ¿Nosotros? ¿Creemos que no estamos pecando? Delicado. El único que puede justificar de esa manera a una persona es Dios. Por eso es que la ley fue magnificada. Eso está en Isaías 42, 21. No voy a ir allá. La ley es magnificada, el perdón. Porque tiene que abarcar todo. La ley fue introducida para que nosotros entendamos y sepamos que somos pecadores. En algún momento estamos pecando, aún sin querer, aún sin nuestra voluntad, pecamos. Y por eso el perdón tiene que abarcar todo, absolutamente todo. Igualmente, la ley tiene que abarcar todo. No puede quedar nada sobrando. Cualquier cosa que nosotros desconozcamos o por ignorancia no sepamos que eso es un pecado, la ley nos los enseña. Entonces cobramos conciencia de que aquello es pecado en todos los ámbitos. Por eso era necesario que Jesucristo muriera y borrara todos esos pecados que la ley nos estaba condenando. Es importante. Entonces, ¿cómo estamos en este momento antes de tomar la Pascua? ¿Seguimos en la esclavitud del pecado? ¿Será que es posible vivir sin pecado? ¿Será posible que yo al menos un día pueda dejar de pecar? Recuerde todos los de la amplitud de la ley, la amplitud del pecado, los alcances, hasta dónde llega. Porque hasta en un sueño podemos pecar y no estamos obrando voluntariamente. Entonces, ¿quién será salvo?, le preguntó una vez el joven rico a Jesucristo. Si la ley abarca tantas cosas, ¿quién puede estar libre de pecado? ¿Será que podemos estar libres de pecado al menos un día? ¿Qué hace que nos alejemos de Dios? ¿Qué hace la ruptura y la división con Dios? Está claro en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 es muy tajante la escritura en este sentido. Isaías capítulo 59. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. No es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aunque hemos sido reconciliados con Dios, si seguimos pecando, practicando el pecado, es obvio que esa división va a aparecer y se va a levantar un muro entre nosotros y Dios. Es obvio. La Escritura lo está declarando así. Entonces, ¿cómo estamos antes de tomar la Pascua? Tenemos que ser santos en el sentido de que
¿Tengo que tomar la Pascua completamente sin pecado? En Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, verso 8. Dice aquí el apóstol Santiago 4, 8. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y hay un verso que siempre es mencionado durante estas fiestas y es de obligatorio lectura. Por supuesto que sí. Vamos a 1 Corintios. Ya estoy terminando. 1 Corintios, capítulo 5. Este famoso versículo del apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 5, verso del 7 al 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. No es como seréis, es un estado actual, presente. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hay un dato que lo hablé hace poco en el estudio acerca de la masa con levadura. Cuando los israelitas iban a salir de Egipto, la escritura dice en Éxodo 12 que ellos iban con una masa que aún no se había leudado. ¿Por qué? Porque en ese momento que estaba ya la espiga madura, se recogían los granos de esa cosecha de la primavera y estaba recién habían sacado los granos y habían molido para hacer la masa, y esa masa estaba sin levadura. Por eso cuando ellos salen de Egipto, la masa que estaban consumiendo no tenía levadura. Una masa nueva, para que se presente levadura en esa masa, tiene que transcurrir un periodo de 7 días mínimo. Qué casualidad, ¿no? No es ninguna casualidad que la fiesta de panes sin levadura dure 7 días. Es decir, durante 7 días la masa no presenta levadura. Interesante. Y entonces esa levadura o esa masa vieja que tenían los israelitas de cosechas del año anterior, porque recuerden que cuando salen de Egipto empieza un nuevo año, el año nuevo. Salen el 15. Ya es un nuevo año, dice Dios. Este será el inicio de los meses. Éxodo 12. Entonces esa masa que recién la estaban haciendo, de esa cosecha que recién recogían, no tenía levadura. La única forma de que tuviera levadura en ese momento era haber pellizcado una masa vieja del año anterior y haberla mezclado con la nueva para que la levadura se reprodujera en toda la masa. Pero no fue así, evidentemente. Ellos comieron panes sin levadura durante 7 días. Quiere decir, hermanos, que sí debemos hacer el esfuerzo de ser una nueva masa. ¿Cuánto? Al menos 7 días. ¿Será que podemos? ¿Será que podemos mirar el reto de mantenernos como una masa sin levadura durante esos 7 días de la fiesta? ¿O no es tan importante? Entonces, ¿para qué estamos comiendo panes sin levadura? ¿Para qué lo vamos a hacer? Es un ritual que no tiene sentido si nuestro aspecto espiritual no está haciendo nada. Es obvio. Tenemos que acercarnos a Dios en paz. Si acaso nos sentimos mal por pecados que hemos tenido, este es el momento para acercarnos a Dios y hacer las paces con Dios.
porque ya Él se reconcilió con nosotros. Pero nosotros nos alejamos de Dios. Ahora tenemos que acercarnos. Y hay que aprovechar en este momento la Pascua. Es el momento para hacer esa reconciliación de nuevo con Dios. Acercarnos a Dios. Es importante. Vamos a leer la última escritura en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Es un reconocimiento de nuestro propio estado y cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. Hebreos 4, el versículo 16. Verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente, no con miedo, no con temor, confiados al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa, hermanos, cómo estemos delante de Dios. Si nos sentimos mal porque hemos fallado, es el momento de reconciliarnos con Dios. Es el momento. Aprovechemos esta fiesta. Presentémonos delante de Dios con un corazón humillado. Renovemos el pacto con Dios. Renovemos la reconciliación con Dios. Salgamos de esa esclavitud del pecado que nos somete y nos lleva a la muerte. Y es un peligro constante, porque la esclavitud de la corrupción, eso es algo que no podemos evitar. Pero la esclavitud del pecado sí podemos evitarla. Y es una invitación de Dios que durante estos 7 días de la fiesta de panes mantengamos la pureza de esa masa nueva que somos, alejados completamente de la levadura, es decir, alejados del pecado. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Rodolfo, por ese mensaje. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar los servicios de hoy con un himno relacionado al mensaje que acabamos de escuchar. Vayamos al himno número 105. Himno número 105. Un pequeño instante, por favor. Listo. Vamos a cantar el himno número 105 que tiene por título Embajadores de Cristo. Después de este himno le pido a nuestro hermano Ricardo que tenga la oración final y cantemos el himno Embajadores de Cristo. Es una nueva creación, lo viejo pasado a lo nuevo llegado a. Hay que predicar la reconciliación, haciendo la paz con Dios y con los hombres también, de Cristo embajadores, hijos de Dios también, de Dios el reino anunciamos, hágase su voluntad, reconciliaos con Dios, os rogamos en Cristo Jesús. Embajadores de Cristo, del hombre
su Salvador. Colaboramos con Él y hoy es nuestra salvación. Que la gracia de Dios no sea en vano en vos. Sirvamos a Dios con pureza y amor. Prosigamos a la meta sin tener ningún temor. De Cristo embajadores e hijos de Dios también. De Dios el reino anunciamos. Hágase su voluntad. Reconciliaos con Dios, os rogamos en Cristo Jesús. Embajadores de Cristo, el hombre su Salvador. Dios dice que mora en nos, que andará entre sus hijos, que en nuestra senda Él nuestros pasos guiará. Y ahora Él mora en nos, somos sus hijos e hijas, pues somos el santo templo del sempiterno Dios. De Cristo embajadores e hijos de Dios también. De Dios el reino anunciamos. Hágase su voluntad. Reconciliaos con Dios, os rogamos en Cristo Jesús. Embajadores de Cristo, del hombre su Salvador. Te agradecemos, maravilloso Dios y Padre eterno. Tú eres tan bueno y tan lleno de amor, como lo dice tu palabra, al enviar a tu Hijo Jesucristo a reconciliarnos, como enseñó nuestro hermano, tanto lo que está en el cielo como lo que está aquí en la tierra. Solo palabras de agradecimiento para el eterno Dios, de adoración y alabanza al único Dios que conoce nuestra condición y que nos llama a salir de todo aquello que nos impide acercarnos a Él. Y aún nos da su ayuda, nos da su fortaleza, nos da su palabra, su instrucción, su exhortación y su enseñanza. Agradecemos así por esta oportunidad que nos das de poder participar de esta cena del Señor, de esta Pascua, de poder participar de este plan de salvación establecido por el Padre y cumplido en Jesucristo por medio de su sacrificio que conmemoramos en la Pascua, el derramamiento de su sangre y a través de ella reconciliar por medio del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, el bautismo y la participación de la cena y de todo lo que el Eterno ha establecido. Así que colocamos nuestras vidas en tus manos, eterno Dios, tu iglesia, tu pueblo, los que buscan hacer tu voluntad con sinceridad de corazón y los que reconocemos que fallamos, que pecamos, pero que tenemos la oportunidad de reconciliarnos, de acercarnos confiadamente, como leyó, y de hacer ese acercamiento contigo, eterno Dios. Así que colgamos nuevamente la reunión del día de mañana y todo lo que comienza de aquí en adelante. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias por todo. También pedimos para que bendiga los alimentos de los cuales participamos en esta tarde y de todas las cosas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Muchísimas gracias por su conexión. Espero que continúen teniendo un agradable sábado y que podamos tener una gran preparación para la Pascua. Saludo y hasta luego.